La Didachet o Didachet, también llamada la enseñanza de los 12 apóstoles, la cual data aproximadamente del año 100 después de Cristo, pero la fecha de composición va de alrededor del año 70 a los años 96 al 98, siempre anterior al siglo II. Nos dice en el capítulo 13, titulado Sustento de profetas y maestros, en las disposiciones 3 y 4, cito: Así pues, todas las primicias del producto del lagar y de la era de trilla, de tus bueyes y tus ovejas, se las llevarás y darás como primicias a los profetas, porque son vuestros sacerdotes principales. Repito acá, porque son vuestros sacerdotes principales. Pero si no tenéis un profeta, dadla a los pobres. Fin de la cita. La Didache nos dice que los sacerdotes principales de las congregaciones eran los profetas, no eran los obispos y diáconos. Esto nos revela que, al igual que en la sinagoga judía, había un cargo eclesial compuesto por laicos o legos y un cargo sacerdotal o ministerio, y quien lo ostentaba en la congregación cristiana era el que tenía el ministerio de profeta. Luego, en el capítulo 15 de la Didache, titulado Elección de obispos y diáconos, repito, elección de obispos y diáconos, dice en los apartados 1 y 2, cito: Elegíos pues obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos y no amantes del dinero, íntegros y aprobados, porque éstos ejecutarán el servicio de profetas y maestros para vosotros. Repito, porque éstos ejecutarán el servicio de profetas y maestros para vosotros. Por tanto, no lo despreciéis, porque son hombres honorables junto con los profetas y los maestros. Repito, no los despreciéis, porque son hombres honorables junto con los profetas y los maestros. Fin de la cita. En el capítulo 15 de la Didache nos da luces de quiénes eran los obispos y diáconos en la congregación. Eran una especie de supervisores, personas con autoridad para ayudar a mantener el orden y la guía entre los hermanos, y siendo de ayuda necesaria al gobierno de la iglesia. En esos cargos eclesiales podía haber personas llamadas a ministerios y personas sin ser llamadas a ministerio. Cabe recordar lo que dice en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos u obispos deben ser tenidos en doble honor, pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso nos da a entender que habían obispos que no se dedicaban a predicar y enseñar, es decir, no estaban llamados a ministerio. Es por ello que encontramos en el libro de los Hechos el nombramiento de 7 diáconos, cargos eclesiales, y entre ellos estaba Esteban, el cual tenía ministerio sacerdotal, Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Igualmente, Felipe era evangelista, pero de los 5 restantes no tenemos noticias que tuvieran ministerio. La Didaché nos dice que de entre los obispos y diáconos se levantarán personas que ejecutarán el ministerio tanto de profetas y maestro, es decir, ministerio sacerdotal, y hace la advertencia al pueblo de Dios debido a que sus cargos eran inferiores al de los ministerios sacerdotales, que no los despreciaran o tuvieran en poco, que no los subestimaran, porque son personas honorables. Es por ello que el apóstol Pedro le dice a los ancianos, obispos, que son llamados a tener autoridad en la comunidad cristiana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Además de las tareas de enseñar y juzgar que tenían los ancianos, en su condición de ancianos de la Iglesia de Cristo, se vuelve a destacar la tarea de gobernar, y se le da a sus tareas carácter más pastoral que político, cosa que ocurría en Israel. En consecuencia, el anciano cristiano tiene primariamente la función de enseñar, de determinar lo bueno y lo malo, y de supervisar pastoralmente. Aunque se ordena a los ancianos para sus funciones en forma específica, su oficio no es ni sacerdotal ni ceremonial. Repito, aunque se ordena a los ancianos para sus funciones en forma específica, su oficio no es ni sacerdotal ni ceremonial. Esto me sirve también para refutar, en otro contexto, claro está, a los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o tenga ministerio, porque ellos aluden con mucha frecuencia a Primera de Timoteo capítulo 3, en donde hablan sobre los requisitos del obispo. Ellos lo abordan de 2 maneras. La primera, dicen que el requisito de pastor debe ser marido de una sola mujer. Es decir, para ellos es concluyente que eso significa género. Eso ya lo respondí en un programa titulado La mujer sí puede ser pastora si es por género. Y la segunda forma en que ellos lo entienden es que ese es el requisito del pastor principal. Ahora, con la evidencia que he aportado, demuestra que el cargo u oficio de obispo no es el del pastor principal o sacerdote principal, sino un cargo de supervisor eclesial para ayudar a las personas llamadas a ministerio en la dirección de la congregación local. Así que no es trascendente, importante, necesario desde este contexto el requisito de obispo,
porque no se trata del sacerdote principal. Según la Didache, el sacerdote principal era el profeta, y podemos encontrar tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de la Iglesia y los padres apostólicos que existían mujeres con el ministerio de profetisa. Por ejemplo, Alfonso Ropero, en su libro Lo mejor de Tertuliano, de la editorial CLIE, página 40, dice, cito, Amia, la profetisa de Filadelfia, de quien los profetas montanistas se jactaron de ser sus sucesores. Fin de la cita. Tertuliano nos habla de una gran profetisa que estaba en el siglo I en la iglesia de Filadelfia. Igualmente, Jesse Lyman Hurble, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, de la editorial Vida, en la página 39 nos dice, cito, creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la iglesia. Consideraban los dones de profecía como el privilegio de los discípulos y tenían muchos profetas y profetisas entre sus miembros. Fin de la cita. Tertuliano nos habla de Amnia y también Eusebio, el primer historiador cristiano. Amnia fue una mujer de gran testimonio y no pueden alegar que era una Jezabel, porque Jezabel estaba en la iglesia de Tiatira, y a la iglesia de Filadelfia esto es lo que dice la Biblia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto también guarda relación con la jerarquía o grado de autoridad en cuanto a los ministerios. Observe estos dos pasajes bíblicos, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Corintios capítulo 12 verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aunque el amigo David Diamond y Edgar Escobar piensan que jerarquía significa abuso de autoridad, cosa que trataré en otro programa, aquí hay un orden de posición en cuanto a autoridad. Primero en autoridad es el ministerio de apóstol y luego viene el profeta, cosa que justamente nos dice la Didache, que los profetas eran los sacerdotes principales. El amigo Edgar Escobar confundió categorías al afirmar que en la antigüedad solo habían dos nombramientos, pasando por alto que obispo y diáconos son cargos eclesiales y ministerio es otra cosa. Es por ello que a personas aparte de los 12 se les llamó apóstoles. También encontramos en la gracia a personas que tienen el ministerio de profeta. Podemos encontrar que Felipe era evangelista y habían ministerio de maestro. El título del mensaje, obispo y diácono. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.